Carlos Vicente, un abogado cordobés, dirigente político, tuvo un rol protagónico en la década del 80 en lo que fue la recuperación de la universidad después de la más terrible de las dictaduras que hayamos vivido. Justamente esa experiencia, la de los años 80, está reflejada en un libro que escribió Carlos Vicente, que ya ha sido presentado y que en oportunidad de tener la posibilidad de conmemorar una vez más lo que es la reforma universitaria el pasado mes de junio, hicieron una nueva presentación de este libro allí en la sede del CISPREN Córdoba, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación. Hablamos con Vicente y recorrimos en un diálogo profuso lo que fue justamente esa experiencia de los 80 en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba y de la universidad en general en el país. Lo escuchamos. En el 77 habíamos empezado a prepararse las primeras organizaciones que hacían actividades culturales en las facultades, que editaban apuntes. Me acuerdo que en filosofía lo que hacían era eso, una actividad que tenía cierta importancia porque tomaban los apuntes en las clases, los editaban y los imprimían. Algunos que hacían viajes de estudios como el de Ecotipo en la carrera de Biología, en la Facultad de Ciencias Naturales. Eso confluyó en el año 78 en un festival bastante importante que hicimos en un momento que era el momento en que la dictadura militar pretendía llevarnos a una guerra con Chile, y que eso, por el tema del canal de Beagle, en la segunda mitad del año 78 hicimos un festival muy grande en Redes, lo que ahora es el Centro Deportivo de Barrio General Paz. Y fue una primera actividad que nos permitió visibilizar en una escala más grande lo que se hacía, ¿no es cierto? Porque todo eran actividades bastante, llamemos una escala más chica, que tenía vida alrededor de la escuela o de la facultad. Esto dicho en esta época que estamos viviendo, o sea, éramos jóvenes, teníamos 18, 20, 22 años y también pretendíamos tener una vida cultural, social, relacionarnos, y producto de eso se construían pequeñas organizaciones. Y como muchos teníamos como experiencia, nos conocíamos y éramos amigos o compañeros, compañeras de haber militado en los centros de estudiantes secundarios, empezamos a recrear esto a nivel universitario. Una de las cosas que nosotros empezamos a hacer, cuando digo nosotros éramos pequeños grupos de activistas estudiantiles, era preparar listas para denunciar las violaciones de derechos humanos, estudiantes presos, estudiantes expulsados. La Universidad de Córdoba junto con la Universidad del Sur, la Universidad de Bahía Blanca, fueron las únicas dos universidades donde la dictadura militar expulsó estudiantes. En Córdoba fueron más de 200 estudiantes, 220 estudiantes, que me vienen rápido a la mente Rodolfo Carballo, el Finti y Miguel Galina, los conocí a los dos. Miguel Galina es el hermano mayor de quien fue después, mucho tiempo después, decana de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, pero Miguel fue expulsado de la universidad siendo el mejor promedio de la Facultad de Arquitectura, igual que Carballo. Carballo era el mejor promedio de la Facultad de Medicina y fueron expulsados. Bueno, esto nosotros empezamos en pequeños grupos, ¿no?, de estudiantes a registrar las expulsiones, los estudiantes que iban presos, y lo que en ese momento, años 76, 77, empezábamos a conocer como posibles desapariciones forzadas. El concepto aparece después, o sea, nosotros empezamos con los familiares, hay que ubicarse, ¿no? Los estudiantes, uno de los problemas más grandes de la registración, para tener registro de represión, es que muchos de los estudiantes no tenían familia en Córdoba. Ubiquémonos aparte en la noche represiva, ¿no? Y en el año 79, en septiembre del año 1979, se hace la visita in situ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización
de Estados Americanos y hace una visita a Argentina, primero a Buenos Aires y después va a distintos lugares del interior. Uno de los lugares que va desde el interior es en Córdoba, y se prepara la primera denuncia de la violación de derechos humanos, en este caso que se había realizado violación de derechos humanos sobre la universidad. Y la denuncia que nosotros preparamos es de estudiantes. Estudiantes expulsados, como acabo de decir, estudiantes presos y estudiantes en desaparición forzada. El enorme valor que tiene esa lista es que es la primera lista que se hace de violación de derechos humanos cometidos en la Universidad de Córdoba, ¿no? Donde básicamente le hicimos sobre estudiantes porque era la información con la que nosotros disponíamos, la que pudimos reunir en ese momento. El aparato represivo de la dictadura quedó intacto. Este es el primer problema y es lo que hay que poner sobre la mesa. Los militares que habían conducido la represión del terrorismo de Estado, salvo la cúpula, 3 almirantes, 3 brigadieres y 3 generales del ejército, los militares que habían tenido la conducción de la represión en la dictadura militar seguían teniendo mando de tropa. O sea, conducían los regimientos. Este es el tema que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, a cada acción que había de la democracia tendiente a que haya más libertades en la sociedad o que se enjuiciara a los militares responsables del terrorismo de Estado, como era este juicio a las 3 juntas militares de la dictadura, obviamente había movimientos que en algunos casos lo hacían de manera sigilosa o clandestina, para usar una palabra entendible, y en otros casos lo hacían en forma abierta, pero tratando de desestabilizar para debilitar la base institucional del proceso político democrático. Ganamos la democracia, hay elecciones, empiezan a funcionar las instituciones, el Congreso, la Cámara de Diputados, los gobiernos provinciales, municipales, empieza a haber participación en las calles de la ciudadanía. Eso es un paso adelante importante. Como bien señalás vos, mucho entusiasmo fundamentalmente en las nuevas generaciones. También en los que habían sido jóvenes en los años 60 y 70, porque era en alguna medida recuperar la vida con libertad, de poder decir, poder hacer. Había libertades que se expresaban fundamentalmente en el mundo cultural, a lo cual Alfonsín le había dado bastante oxígeno, bastante aire en ese momento. En los medios de comunicación hubo una apertura en algunos medios, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, pero también acá en Córdoba había llegado, en los medios de comunicación de la universidad hubo mucha apertura. Entonces, eso entusiasmaba y se respiraba, pero estaba muy cerca la dictadura y estaba muy cerca la presencia de ese aparato represivo que no había sido desmontado, y el aparato que dirigía los regimientos, las Fuerzas Armadas, habían sido empezado a ser investigado por la CONADEP, que es una comisión nacional que crea Alfonsín, con figuras prestigiosas, y se empiezan algunos juicios, como el juicio a las Fuerzas Armadas. Y entonces, en ese marco, lo que empieza a pasar en la Universidad de Córdoba, yo creo que pasó en varias universidades públicas de Argentina, cosas parecidas, con mucha participación de estudiantes, con muchos docentes que empiezan a volver del exilio, y también con muchos docentes, básicamente docentes jóvenes, ¿no?, que habían vivido la represión de la dictadura militar y que habían vivido ese oscurantismo militar, empiezan a participar, a hablar de que la democracia tiene que llegar a todos los ámbitos de la vida de la sociedad. O sea, igual que hubo una elección para elegir presidente, tenía que haber vida democrática en los claustros de la universidad. Digo, algo que parece
digo, vale la pena citarlo 40 años después, que se pudiera conocer y estudiar las distintas tendencias del pensamiento, no solamente del pensamiento social, de todas las corrientes del pensamiento. Bueno, la universidad es como que se abre y con mucha participación estudiantil, me parece que se abre mucho. Tuvo a favor nada más y nada menos que Alfonsín, presidente de la Nación, plantea o legaliza la participación estudiantil y hace un proceso muy rápido de normalización democrática de la universidad, que se elijan los claustros estudiantiles, de egresados y de docentes, que se elijan los decanos y los rectores por estos métodos democráticos. Entonces eso generó un estado de participación y de ebullición, podríamos decir, democrática en el seno de la universidad muy importante. Y yo creo que evidentemente la universidad con la que vivimos, la universidad que hoy conocemos, es una universidad producto de estos 40 años, ¿no? O sea, en primer lugar, muchas de las cosas que hoy vivimos nos parecen naturales. Por ejemplo, que se elijan, como se han elegido, rector y vicerrectora de la Universidad Nacional, en una jornada democrática, docentes, egresados, no docentes y estudiantes fueron y votaron y eligieron. Así se eligen los decanos. Bueno, esto no es producto ni de la casualidad ni cayó del cielo, no, es producto de la democratización que se hizo en estos 40 años y que recién conté esos primeros datos, que significó dejar atrás una dictadura oscurantista con un altísimo nivel de represión y ir empezando a dar pasos democratizadores, que fueron pasos sucesivos. Hoy la universidad es otro mundo, o sea, hoy la universidad, las universidades públicas en Argentina están abiertas a todas las tendencias del pensamiento, en todas las disciplinas, en todas las carreras. Podemos decir que pueden tener más gravitación unas que otras, pero hoy se puede estudiar las distintas tendencias del pensamiento. Hoy hay los docentes han sido designados por concurso hace ya 25, 30 años que vienen desarrollándose concursos y eligiendo a los docentes por un mecanismo que la gente sabe cómo se eligen. Digo, si uno compara esto, le puede gustar un poco más, le puede gustar un poco menos, le puede gustar un docente más, uno menos, y evidentemente no estoy diciendo que todos sean del gusto de cada uno, no es ese el tema. El tema es que se eligen de una manera transparente, democrática, se sabe cómo se hace. En la dictadura había que ser parte de la Sagrada Familia para poder ingresar como aspirante en una cátedra adscripto y hacer el cursus honorum para llegar a titular, siendo parte de esa Sagrada Familia. Digo, es tan grande la distancia entre una cosa y la otra, que claro, por supuesto, ¿hay vestigios de esa vieja universidad? Por supuesto, porque los cambios, no solamente en la universidad, los cambios democráticos en una sociedad básicamente son cambios culturales, y los cambios culturales no son producto de decreto, se van realizando por la acción, por la práctica social, en este caso por la práctica social de los claustros de la universidad. Creo que hay pasos democráticos que son importantes. Personalmente tengo una opinión de que yo quisiera que hubiera más democracia en la universidad, o yo quisiera que tuvieran peso algunas corrientes más avanzadas del pensamiento en la universidad o en algunas facultades de la universidad. Bueno, pero eso también tiene que ser producto de la participación, producto de los debates que se den al interior de la universidad y también de los reclamos que la sociedad en su conjunto le plantea a la universidad, porque esa interacción universidad-sociedad es vital, ¿no es cierto? Pero creo que si uno comparara esto con lo de hace 40 años,
si a un joven de hoy, de 20, 25 años, lo lleváramos a la universidad en la que yo estudié, no creería que eso era lo que pasaba hace 40 años, sino creería que eso hubiera pasado cuando la fundaron los jesuitas hace 500 años, no hace 40. Este es el salto enorme que se ha dado. El sentido del libro, ¿cuál es? Poner en debate y poner en escena, en primer lugar, una década del siglo de la reforma universitaria. La reforma universitaria 1918-2018 es un siglo que produjo muchísimas innovaciones educativas y culturales en Córdoba y en América Latina, y que tuvieron impacto más allá incluso de América Latina. Pero fundamentalmente son parte de la historia, de un siglo de historia cordobesa. Bueno, poner en la mesa de debate de la sociedad, en los medios de la sociedad, una década de ese siglo, la década de los 80, que es una década muy particular porque fue la década que le tocó vivir justamente, dejar atrás la dictadura más oprobiosa que vivimos los cordobeses y todos los argentinos. Del mayor saldo negativo de la historia cordobesa es dejar atrás eso y construir la democracia después de eso, o sea, teniendo en la espalda nada más y nada menos que una dictadura terrorista que se llevó la vida de 30.000 personas y que la universidad, y particularmente la Universidad de Córdoba, fue una de quienes más sufrió esa represión dictatorial. Entonces, poner eso en balance, en opinión, tratar de abrir el debate, porque es mi opinión. Si bien yo me di un método de trabajo que es hablar con una cantidad de actores, tanto estudiantiles, egresados, docentes y autoridades de esa universidad, o sea, quien recoge la opinión soy yo. O sea, si bien los hago opinar, le pongo el grabador y hablen, quien después escribe soy yo. Pero es disparar un debate. Fue el momento de inicio de estos 40 años de democracia continua que vivimos en la democracia universitaria en Córdoba. Y también creo que la democracia universitaria en Córdoba de los 80 tuvo mucha influencia en cómo se democratizó Córdoba en general, como fue toda la democratización del país. Las universidades públicas interactuaron mucho con la sociedad para dar los primeros pasos democráticos que hoy los tenemos internalizados como algo de nuestra vida, los argentinos. Hoy vivimos en democracia, con una democracia llena de errores. Yo repito esto, nos faltan muchísimas cosas. Yo creo que muchísimos tenemos demandas de muchísimos colores y la democracia tiene deudas de todo tipo. Pero esto es lo que hemos podido construir, y si lo comparamos con el lugar de donde venimos, que es la dictadura del terrorismo de Estado del 76 al 83, es un paso adelante importante. Este es el sentido un poco del libro, y fundamentalmente traer esa experiencia a hoy, no para decir hay que copiar esto o hay que contrastar, no, acá llegamos pero haciendo estas cosas. Yo creo que sería interesante debatir esto también con debatir, es una forma de debatir. En la Argentina hace 10, 15 años se debatió mucho lo que pasó en los 60 y en los 70 y muy poco lo que pasó en los 80. Y bueno, un poco el ánimo es incorporar la experiencia de los 80, incorporando en este caso la experiencia de la universidad y básicamente de los estudiantes.